Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor, como el rocío del hisopo. Mis penas tú podrás lavar, si tú me limpias el pecado, blanco como nieve quedaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Me invocará y yo lo escucharé, lo libraré y lo glorificaré, prolongaré los días de su vida. Celebramos, mis queridos hermanos, el primer domingo de Cuaresma de este año, confiados en el amor de Dios, puestos en sus manos como un tiempo de gracia y de penitencia, de búsqueda del rostro de Dios. Sean bienvenidos todos los hermanos que participan desde la televisión, las redes sociales, desde la radio, desde la app del canal o de su página web, y escríbanos sus intenciones para orar por ellas. La ofrecemos de todas maneras por ustedes, por sus necesidades, los enfermos, los difuntos y la paz en nuestros pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos invita a la reconciliación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar, queridos hermanos, de este encuentro con Dios, pidamos al Señor que nos perdone y que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Durante el tiempo de Cuaresma se suprime el Gloria hasta la noche en que lo cantemos con todo gozo y alegría para celebrar la resurrección de Cristo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma
nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos a este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos a este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea
para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, como para iniciar este primer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos pone en sintonía de lo que significa esta experiencia que cada año se repite y que es una renovación en la gracia y en el amor de Dios. La primera lectura nos habla del arca de Noé, pero no desde el punto de vista negativo de pensar en la destrucción o el diluvio que Dios manda por el pecado, por la transgresión que había hecho el ser humano. No, sino visto desde la misericordia que tuvo Dios, que hizo un arca, es decir, como una cesta salvadora, donde Dios rescata a la creación, la custodia y la protege para hacer a partir de allí una nueva historia, un nuevo camino, un nuevo pueblo, una nueva humanidad, pero también una nueva creación, porque allí entran hombres y animales. Y luego la segunda lectura, Pedro nos aclarará que esa arca es sinónimo o es figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo, que está a la derecha de Dios. Cómo Dios reconstruye las historias y las vidas, y cómo Dios siempre está dispuesto a renovar su creación. Y eso es lo que nos propone el tiempo de Cuaresma, como en los tiempos de Noé, un arca de salvación, en la que viviendo nuestro bautismo, como dice Pedro, podamos encontrarnos salvados en estas aguas de este mundo tan agitado, tan cambiante, tan envolvente, tan materialista. Nosotros entramos en el arca de Dios, nosotros entramos en su iglesia, nosotros entramos toda la cristiandad en una misma sintonía para vivir estos días en la entrega, en la oración, en la penitencia, en la devoción, y para así crecer en nuestra gracia y nuestra amistad con Dios. Son tiempos de salvación. Son nuevas oportunidades que Dios nos ofrece, como ofreció en los tiempos de Noé. El Dios en el que nosotros creemos, mis queridos hermanos, es el Dios de las oportunidades, el Dios de la reconstrucción, el Dios de la reparación, el Dios que salva y que rescata. Y el vivir en esta arca de salvación que es la iglesia, a la que entramos por el bautismo, por la cual nos hicimos herederos de las promesas de Dios y de la salvación de Jesucristo, que no se hizo de cualquier forma, sino a través de su sangre en la cruz y de su resurrección, es allí donde nos sentimos plenamente convocados a vivir este bautismo como la plenitud de la vida. El regalo más grande que Dios nos ha podido sembrar en nuestros corazones y la gracia más fuerte que podamos tener en nuestro camino humano y espiritual. Entremos en esta arca, mis queridos hermanos. Que todos tengamos el deseo de vivir estos días con intensidad. La palabra de Dios nos marcará la clave. Desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, no perdamos la lectura diaria de la palabra de Dios, para que los textos bíblicos de la Cuaresma nos hagan estar en esa sintonía, en esa búsqueda de la gracia y del amor de Dios. El aumento de la oración y de las penitencias cuaresmales no buscan otra cosa más que lograr esa perfección de vida, lograr ese camino de la santidad, ese avance poco a poco en esa búsqueda de estar en verdadera amistad con Dios. Y es allí donde nos encontramos en el Evangelio con Jesús, que dice que el Espíritu lo empuja al desierto, al lugar donde había estado Juan el Bautista, a un lugar inhóspito, a un lugar solo, pero un lugar propicio para encontrarse con Dios. Ahí hay ángeles que estaban sirviéndole el bien, Dios, pero también hay alimañas que simbolizan el mal, los peligros,
que pueden simbolizarse como peligros espirituales en este tiempo de Cuaresma para nosotros, ¿no? La iglesia va al desierto. La iglesia, imitando a su Señor, a su Maestro, va en estos 40 días al desierto. Y esos 40 días de Jesús nos recuerdan los 40 días del diluvio y los 40 años que el pueblo caminó en búsqueda de la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en este desierto? Buscar el rostro de Dios, profundizar nuestro encuentro con Dios y buscar su gracia para ser mejores y prepararnos también para las luchas y para el combate cotidiano, porque Jesús, recuerden que va a iniciar su misión. El paso que va a dar Jesús es importante. Por eso amerita una preparación profunda. Y la preparación profunda de Jesús es en el desierto. En el lugar donde los hombres y mujeres más santos de la historia han encontrado verdaderamente el rostro de Dios y han tenido una cercanía más profunda con Dios. Y Jesús nos inspira y nos lleva también a nosotros al desierto para luego ir a la Galilea como Él. No nos podemos quedar en una eterna Cuaresma. La Cuaresma nos preparará a vivir la alegría de la Pascua para luego salir como los discípulos y como el mismo Jesús a la Galilea a proclamar el Evangelio. Entonces, este tiempo de gracia es para prepararnos mucho mejor a la tarea que nos viene después, como Jesús. ¿Y cuál era el mensaje central de Jesús? Nos lo dice el final del Evangelio de Marcos. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Solamente en un cambio radical de vida es que vamos a encontrar la verdadera felicidad. Mientras sigamos encadenados al mal, al pecado, a lo que nos aleja y nos separa de Dios, no encontraremos la verdadera felicidad. Este ir al desierto es eso, precisamente, buscar el arrepentimiento y la conversión para ser plenos y felices y ser libres como lo fue Jesús. Libres de las ataduras del mal, porque aunque el mal estuvo presente allí y tentó a Jesús, como nos dice el Evangelio, no venció. Le venció Jesús con su espíritu de oración, con su centralidad y sobre todo con la conciencia clara de quién era. Eso fue lo que no permitió a Satanás tener dominio sobre Jesús. Ahora, en nuestro camino espiritual, ¿cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos al mal? Primero, teniendo clara conciencia de nuestra condición de bautizado, como dice la primera lectura de hoy. Segundo, con nuestra oración y con nuestra cercanía profunda con la palabra de Dios, que no podemos descuidar, como les dije, en este tiempo de Cuaresma. Y tercero, ver este tiempo de gracia como una preparación para la misión, porque luego nos tocará a nosotros también anunciar que ese reino de Dios está e invitar a otros también a que vivan el arrepentimiento y la conversión y a que escuchen el Evangelio, que nos traerá salvación y vida. Tenemos mucho camino, mis queridos hermanos, en esta Cuaresma. Apenas está comenzando, no la perdamos. Que no sea una Cuaresma más. Estos 40 días en el que la Iglesia imita a su Maestro, que sean tiempo también de profunda conversión, de profunda revisión, de ver cómo estamos llevando la vida y de buscar caminos para nosotros también darle la vuelta y solucionar las cosas que tengamos que solucionar para ser más agradables a Dios y que nuestra vida sea más coherente con la fe que nosotros creemos y profesamos. Pedirle al Señor que nos dé la coherencia de vida que Él tuvo y la claridad de conciencia que Él tuvo para que no nos perdamos en el camino y para que no nos confundan y para que nosotros también podamos vencer al enemigo. Que seamos realmente en esta Cuaresma hombres y mujeres de profunda oración, de silencio que lo necesitamos, de encuentro con Dios, lectores orantes de la palabra, y que esa fuerza que nos da nuestra fe nos ayude en el combate cotidiano contra el mal y nos mantenga firmes para seguir adelante en el camino de Jesús. Que así sea. Les pregunto, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.
Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos a Dios en este tiempo de gracia que nos da la salvación. Por la Iglesia empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos espíritus encarcelados, para que puedan escuchar la palabra de aliento que necesitan y asirse a la mano amiga que lo levante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, que queremos entrar en esta Cuaresma, para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo tu Hijo de la muerte, escucha nuestras súplicas y no nos dejes caer en las tentaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podemos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre nuestro termina diciendo: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, en recuerdo también de que en nuestra vida vamos a encontrarnos estas dos realidades. Con esa confianza que nos transmitió Jesús, oremos al Padre confiando en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Dios nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
quitas el pecado del mundo. Ven y danos la paz. Ven y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pidámosle a la Virgen María, nuestra Madre, que nos acompañe en este camino cuaresmal. Le cantamos. Con María es más fácil caminar por el camino angosto en el que Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto en el que Jesús siempre está. A vivir en la gracia de Dios, aprovechar este tiempo de Cuaresma como una nueva oportunidad de gracia, de perdón y de reconciliación, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús sacramentado. Tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado al abismo sin entender, y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritando
¿dónde estás cuando me haces falta? Iniciamos nuestro camino de desierto cuaresmal, Jesús. Tomados de la mano contigo, que eres nuestra fuerza y nuestro amor. Llévanos al desierto, para en la soledad y en el silencio descubrir tu rostro, Señor. Que este tiempo de gracia nos ayude, nos inspire, nos aliente, para poder estar fuertes en el resto del camino de la vida. Que este tiempo de gracia, Señor, de Cuaresma, sea distinto, nos ayude en nuestro camino de conversión y a buscarte, a aceptarte, seguirte y amarte, porque ahí es donde está la verdadera felicidad. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias y bendito seas. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta?